Bienvenidos a Punto Ciego, el podcast donde exploramos lo que no siempre vemos, pero que influye en lo que somos. Aquí hablamos de psicología social, clínica, cognitiva y todo lo que pasa dentro y fuera de nuestra mente. Yo soy Miren. Y yo, Dalia, y cada semana te acompañamos a entender cómo piensas, por qué sientes lo que sientes y qué hay detrás de tus decisiones, tus relaciones y tus creencias. Este es un espacio para cuestionar lo que dabas por hecho, descubrir cómo funciona tu mente y mirar de frente esos rincones ocultos que todos tenemos. Porque en Punto Ciego deconstruimos tus sesgos episodio a episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hacer una pausa en la dinámica que solemos tener, porque vamos a abordar una de las realidades más dolorosas, complejas y urgentes de nuestro país. Hoy vamos a hablar de la violencia de género y de los feminicidios. Para dimensionar de lo que estamos hablando, en México, en promedio, 10 mujeres son asesinadas todos los días. Es una estadística brutal, una cifra que vemos constantemente en los noticieros y que corremos el terrible riesgo de normalizar. Pero hoy no queremos quedarnos solo en las estadísticas. Detrás de cada uno de esos números fríos hay un hombre, hay una familia destruida, hay sueños truncados y una historia que merece ser escuchada. Y justo para entender qué es lo que hay más allá de esas cifras, hoy tenemos como invitada a Mariana Morfín. Ella es autora del libro Ya no quiero ser valiente, una obra sumamente poderosa que nos permite ponerle rostro y nombre a esta realidad. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por el trabajo tan importante que hiciste. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes para platicar de este tema que pues nos atraviesa a todas. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, queríamos empezar preguntándote un poco por qué fue que decidiste empezar como a adentrarte en este tema que es tan doloroso y tan importante. Bueno, yo creo que para mí el punto en donde sentí que había algo que no entendía y que no me hacía ningún sentido fue cuando habré tenido como 12 o 13 años y leí en el periódico la noticia de un feminicidio. Me acuerdo que comencé a leer y mi mamá me quitó el periódico y me dijo que eso no era apto para mi edad, pero en el periódico platicaban el feminicidio de una niña que tenía más o menos mi edad y no, obviamente no usaba la palabra feminicidio, pero básicamente decía eso, que la habían asesinado. Y me acuerdo que a esa corta edad me comencé a cuestionar como, ¿por qué van a asesinar a una niña de 12 años, no? O sea, ¿qué motivo podría ser el suficientemente bueno como para hacerlo? No, como que me dejó de hacer sentido y no fue hasta años después, curiosamente, que estaba en una clase todavía en la escuela y estaba scrolleando en Instagram. Yo seguía una cuenta de justamente de memoria del feminicidio y esta cuenta se me hacía muy padre porque no te narraba el morbo, sino que te narraba quién eran estas personas, ¿no? Quiénes eran, cuáles eran sus gustos y toda esta parte. Y me encuentro con esta misma chica que ya había leído antes. Pero esta vez no leí nada más que la asesinaron. Leí que era una niña de 12 años que se llamaba Fátima, que era una niña inteligentísima, que le encantaba leer y escribir, que quería ser doctora. Y cuando lo acabé de leer y escuché la tortura a la que la sometieron, de verdad se me rompió el corazón porque pues me di cuenta, uno, de esta realidad que nos fijamos tanto en las cifras y que una cifra, ¿cómo te duele una cifra, no? O sea, ¿cómo puedes fijarte en una cifra si son números? Pero cuando te comienzas a cuestionar y a ponerte a pensar en que esos números son personas, son mujeres, son niñas, cada una con sus familias, con sus gustos, con sus ambiciones, es que pues ya esta realidad ya no la puedes sostener y fue cuando pensé que debía de hacer un cambio y mi manera de hacerlo fue como yo me enteré y como a mí más me atraviesan las cosas, que es a través de la escritura. Y desde que decidiste hacer un cambio, ¿cómo llegaste a entrevistar a su mamá? Porque escribiste el libro basándote en las entrevistas de todos los familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a su mamá? Justamente este fue el primer caso que abordé en el libro. En el libro se abordan 6 diferentes casos y este fue el primero porque yo sentí que este fue el caso que me llamó a escribir el libro. Entonces, cuando ya decido escribir el libro, me remonto a la noticia que había encontrado, la busco en internet y literalmente encontré el nombre de la mamá. Le escribí por Facebook. Yo, la verdad, en ese momento pensé que pues era literalmente muy, pues tenía que correr con suerte para que me quisiera contestar y la verdad yo tenía 20 años, entonces también era complicado que me tomaran en serio, pero se llama Lorena Gutiérrez y la verdad es una señora encantadora, luchadorcísima, amorosísima
Y desde el segundo uno que le escribí, me contestó con toda la disposición del mundo. Le dije que yo no había escrito nunca nada en mi vida, que no tenía ninguna experiencia, ni siquiera podía garantizarle que se fuera a publicar el libro, y ella de todos modos, me aceptó la cita en un café para entrevistarla. Entonces, eso se me hace increíble que tenga esta disposición, y todo es como para que estas historias nos penetren en una memoria colectiva y como para concientizar. Entonces, pues se me hace increíble, la verdad, que haya tenido la disposición, no nada más como para aceptarlo, sino para volver a contar esa historia que tanto le duele y que tanto la atraviesa y que literalmente le cambió la vida. Todos los casos que tratas son muy sensibles, ¿no? Como dices ahora que la mamá de Fátima volvió a contar una historia muy dolorosa. ¿Cómo hiciste tú para cuidar tu salud mental a la hora de escuchar, pues, entrevista tras entrevista de violencia a un nivel que la mayoría de nosotros no podemos ni concebir? Sí, pues la verdad fue, de hecho, muy complicado, y creo que subestimé mucho todo lo que iba a hacer, porque sabía que obviamente me iba a afectar y que iba a ser muy fuerte, pero no sabía a qué grado, y tampoco sabía que me iba a acabar encariñando. O sea, al final acabas conociéndolas de una manera obviamente muy diferente, ¿no? Pero las conoces, y también al escribir en primera persona sobre ellas es muy doloroso, porque de alguna forma sientes que lo que les pasa te pasa, aunque obviamente no es así, pero como es algo que son casos que pasan por, o sea, son feminicidios que pasan porque son mujeres, o porque son niñas, o por cualquier circunstancia, y que a pesar de que obviamente el machismo nos pega a todas, y obviamente hay mujeres a las que les pega el doble porque están doblemente victimizadas, como por ejemplo las mujeres indígenas de la comunidad LGBTQ, mujeres migrantes, discapacitadas, al final es algo que puede pasar en muchos lados, y entonces no puedes evitar ponerte en ese lugar, no puedes evitar sentirte horrible cuando te está contando las mamás estas cosas, y no puedes evitar sentir toda la impotencia, la rabia y el enojo del mundo cuando te cuentan cómo las autoridades no han hecho nada, cómo hay impunidad, cómo los casos de sus hijas muchas veces pasan del periódico a la nada, y cómo los tienen que hacer justamente virales para que las escuchen. Entonces, en cuanto a salud mental, yo creo que me tardé mucho en pedir ayuda, pero finalmente sí llevé un acompañamiento psicológico, y que fue muy necesario y muy importante. Y creo que al adentrarse en estos temas que, pues, que lastiman tanto, que están llenos de violencia y que duelen tanto, sí es muy importante llevar este acompañamiento. Aunque a la vez, algo que me di cuenta que se me hizo padrísimo, es que entre las mamás forman como una clase de comunidad, y obviamente nadie va a entender su dolor, pero entre ellas se acompañan, y también a la vez me acabaron acompañando un poco a mí, que se me hizo súper valioso porque obviamente no tenía ninguna responsabilidad de hacerlo, pero el escucharlas y el ver también que no todo es negro, y no todos se dejaron que se acabara en el feminicidio, sino que muchas de ellas, a pesar de ya haber, conseguido justicia, entre comillas, porque, pues, no hay una justicia hasta que no les regresen a sus hijas, pero ya que, recibieron esta justicia legal, muchas se encargan ahora de buscar justicia por otras niñas, por las hijas de otras personas, y entonces eso se me hizo valiosísimo, y podía ver como un rayito de esperanza en todo este universo de terror que son los feminicidios. Sí, creo que es imposible, como estando tan de cerca, escuchando las historias, o sea, imposible que no te afecte, ¿no? O sea, un tema tan doloroso. Y creo que justo da como mucha esperanza y mucha luz ver lo que han hecho estas mamás después, que creo que es admirable. O sea, que luego hacen fundaciones o ayudan a otras personas a llevar este proceso, que además de haber pasado por tanto dolor, después sepan darle la vuelta de esta forma, ¿no? Y quería preguntarte también, o sea, un poco también como para visibilizar estos casos y así, ¿crees que nos puedas contar un poco de cada una de las mujeres que escribiste en el libro, por favor? Sí, bueno, el primer caso es el de Fátima, creo que ya le había hablado un poquito, pero bueno, ella tenía 12 años, tenía un hermano chiquito que se llamaba Daniel, y se llevaban muchísimo. Fátima era una niña altísima, o sea, con 12 años medía unos 60 y tantos, entonces ella se sentía como que muy alta comparado con sus compañeras, y era algo que le causaba mucha inseguridad. Y creo que en ese punto pude empatizar mucho con ella, porque yo también siempre fui una niña muy alta, y también luego me costó trabajo en ese sentido. Le encantaba la poesía, le encantaban los libros. Su mejor amiga se llamaba Salma. Y bueno, ella, o sea, literalmente era una niña normal, tenía una vida normal,
tenía un árbol y en ese árbol su hermano grande Omar le había construido un columpio y entonces como que lo que le gustaba muchísimo a ella hacer era irse a columpiar ahí y con su hermano Daniel y luego cuando se cansaban salía Lorena, su mamá. Fátima y Daniel eran los más chiquitos de la familia. Salía Lorena de la casa y les contaba historias y les contaba poemas y de hecho su poema favorito era uno que se llamaba A Margarita de Rubén Darío. Muy, muy bonito. Lo que le pasó fue que un día, regresando de su casa, se baja de la parada del camión, camina tantito con Salma, su mejor amiga, y con su mamá, y ya Fátima toma la vertiente para regresar a su casa. Estaba a 100 metros de su casa, y fue ahí cuando sus vecinos la interceptan, la torturan, la violan, le hacen cosas innombrables. Fátima luchó y luchó y luchó hasta que ya no pudo más, y bueno, la acaban asesinando. No llegaba a su casa y esto era súper inusual. Entonces, su mamá, su papá y sus hermanos salieron a buscarla. Su hermano Daniel la encuentra, su hermano de 10 años la encuentra, que, bueno, pues, obviamente, imagínense el impacto que tiene eso en un niño. Al final, su hermano Daniel acaba muriendo porque, por el impacto que le causó esto, empezó a tener problemas en el cuerpo y, bueno, tuvo una negligencia médica y lamentablemente falleció. Cuando encuentran el cuerpo de Fátima, logran identificar quiénes fueron los que lo hicieron, que fueron los vecinos. El pueblo los agarra para lincharlos, pero Lorena, que es la mamá de Fátima, y su esposo Jesús, le piden al pueblo que lo suelten porque quieren que haya justicia, pero de la manera jurídica y por las vías legales y correctas. Y lamentablemente se tardó mucho tiempo en haber justicia legal porque hubieron muchísimas trabas. Entonces, pues esta es la historia de Fátima y la verdad es muy fuerte y Lorena ahorita sigue haciendo activismo, le ayuda a otras madres, la verdad está muy activa en este ámbito y es una mujer luchadorcísima y súper admirable. En el segundo capítulo abarco la historia de Mariana Lima Buendía. Entrevisté a su mamá, que se llama Irinea Buendía. Irinea es una de las que comenzaron a hacer las marchas. Ella marchaba junto con Marisela Escobedo, que es también un ícono feminista para México. Mariana ya tenía 28 años, se enamora. Mariana era una persona increíblísima. De hecho, su capítulo se llama La niña de la sonrisa eterna porque todo el mundo siempre la recuerda sonriendo, que es algo que se me hace muy padre, ¿no? Que todo el mundo piense en ti y piense en ti sonriendo. Y le encantaba bailar, siempre fue muy, muy, muy empática, ¿no? Con todas sus amigas, o sea, es como el recuerdo en el que todas piensan en ella siendo empática, ella prestándole la chamarra a la que tiene frío. Entonces, eso era algo padrísimo de ella. Se enamora, se junta con un policía y este policía las violencias fueron escalando de poco a poco, comienza a golpearla, comienza a amenazarla. Cada vez que Mariana intenta abandonarlo y irse, el policía se convierte cada vez más violento hasta que lamentablemente la asesina y finge que fue un suicidio. Y al ser policía, además logra, pues obviamente, mover todas las cosas para que pareciera que en verdad ella se suicidó, porque eso puso en los informes. Irinea, que no tenía ninguna formación en algo de derecho o en algo penal, conforme logró leer, conforme logró investigar, logró destrabar el caso y lograr que se abriera una carpeta de investigación que, bueno, es algo valiosísimo y logró que haya una sentencia de 70 años para su feminicida. Irinea hoy en día también se encarga de activismo, se encarga de ayudar a las demás mamás al llevar el duelo y también a llevar un proceso penal. Tienen una abogada que se llama Jimena y que esta abogada Jimena les ha ayudado muchísimo a poder sacar los casos adelante. Después está el caso de Renata. Su mamá se llama Karen, es una señora increíblísima. No saben lo cariñosa que es, la vibra tan bonita y luminosa que te transmite. Y Karen fue una mamá muy joven, entonces tuvo a Renata cuando ella era muy chiquita y tenían una relación muy padre, o sea, la gente decía como que eran a veces hermanas, pero a veces amigas, pero a veces madre e hija, o sea, era una relación padrísima. Renata era una niña súper particular y increíble, le encantaba
bailar ballet, le encantaban la comida chatarra, o sea, los taquis fuego y todo eso le fascinaba, pero le fascinaba de que el chilito, entonces luego nada más agarraba el taqui y lo chupaba y lo regresaba a la bolsa y luego a ver a quién le tocaba el taqui todo chupado, como que era muy chistosa y era cero dejada, o sea, alguien le echaba un piropo en la calle y ella le iba a contestar y no le parecía, como que siempre fue muy consciente de eso. Y obviamente Karen le decía, no te metas en problemas, no, no te pelees, no, no sé qué, pero bueno, Renata no se dejaba. El papá de Renata era muy ausente. Y Karen, comienza a estar con otra pareja que se llama Daniel, y esta persona un día intenta grabar a Renata cuando ella se está bañando. Renata se da cuenta, le escribe en ese momento a su mamá. Tenía 13 años en ese entonces, le escribe en ese momento a su mamá y Karen dice, perfecto, yo lo voy a manejar como se debe de manejar las cosas. Y entonces saca, o sea, va con la evidencia a la policía, le avisa a la familia de Daniel que este cuate estaba haciendo esto y resguardan a Renata. La policía dijo que no había pruebas suficientes, a pesar de que les dieron el video, y que no podían hacer nada al respecto. 11 meses después de que intenta grabar el video, Daniel entra al domicilio de Karen y Renata cuando Karen justamente salió a trabajar, o sea, como que las estaba ahí espiando y esperando el momento. Entra al domicilio y viola y mata a Renata. Este, y bueno, es un caso particularmente horrible porque por todo lo que conlleva y también como la impotencia que causa que las autoridades tuvieron un previo aviso, ¿no? O sea, a veces podemos decir, bueno, es que no sabían, o aquí hubo un previo aviso, se hicieron las cosas bajo los protocolos que se pidieron, que se estipularon. Y bueno, cuando lograron meter a Daniel a la cárcel, se suicidó un mes después. Entonces, obviamente Karen siente no nada más la ausencia de Renata, sino que también, pues, siente que no hay una justicia porque él no pasó el tiempo que tenía que pasar en la cárcel. Entonces, pues, es muy fuerte. El siguiente capítulo, que es el cuarto capítulo, abarcó 2 historias a la vez. Y, o sea, creo que este capítulo le debo de hacer una mención especial porque, como ya lo había dicho antes, pero creo que está bien recalcarlo, las mujeres indígenas son doblemente vulneradas o triplemente. De verdad, en México, la mujer indígena no le importa a nadie, es una cosa gravísima y terriblísima, pero es así. Muy pocas veces hay traductores en la policía para poder que siquiera puedan denunciar. Y luego dentro de las comunidades hay muchos sesgos y hay muchas clases de trabas en donde intentan hacer que las mujeres callen. También hay mucho robo de niñas y mujeres indígenas, mucha venta. Entonces, bueno, esto es algo gravísimo y es un problema que, si bien las mujeres sí vivimos como toda esta vulneración, a las mujeres indígenas tenemos que darles un foco muy especial. Y justamente trato el caso de 2 mujeres indígenas, que son Meisha Pamela y Jalix. Son primas, aunque son casos completamente separados. Meisha Pamela en pandemia quiso ayudar a su mamá a mantenerse económicamente y comenzó a vender dulces. Un vecino suyo un día decidió que la iba a matar. Meisha Pamela era una niña muy libre, muy ella, ¿no? Como de estas personas muy únicas que no les importa nada lo que piensen de ella, súper auténtica. Tenía estas particularidades, como que se quería ser siempre la que era muy fuerte, y ya de repente su mamá me contaba, se llama Leocadia, me contaba que ya se le caía su máscara de ser muy fuerte y en las noches se dejaba abrazar, pero en las mañanas no. También tenía una relación muy padre con su hermano. O sea, me contaron muchas historias que van en la bicicleta, tenían una bicicleta que compartían y van en la bicicleta y de repente se caen y ruedan y ruedan y ruedan y acaban todos desastrosos y la mamá los quiere regañar, pero Maisha, Pamela y su hermano nada más se ríen y se quieren reír aunque estén todos llenos de heridas porque pues era muy divertido. También una vez que Maisha Pamela aventó a su hermano a la popó y su hermano ni se pudo enojar porque le dio tanta risa, pero entonces estaban los dos muertos de la risa, pero el otro lleno de caca, o sea, la verdad muy simpática. Y bueno, lamentablemente su vecino decidió que la iba a agredir. ¿Por qué? No, como que, bueno, nunca hay una razón, ¿no? Pero particularmente me cuesta trabajo entender esto. Y entonces lo que pasó fue que la ahogó en un tambo de agua que había en su casa. No me puedo imaginar, o sea, bueno, se me hace una muerte terriblísima. Y de hecho, el propio asesino fue al funeral a no sé a qué hacer. O sea,
a demostrar que podía hacerlo, a una cosa muy, muy potente y muy complicada de entender. Y bueno, Leocadia decidió no callarse y a pesar de que la norma era que las mujeres se callaran cuando estas cosas pasaran, Leocadia dijo, yo no me voy a callar. Hizo todo el ruido que pudo hacer y entonces logró que el caso se comenzara a investigar un poco más y hasta la fecha está detenido este señor, pero pues todavía no hay ninguna sentencia, que es muy complicado también, ¿no? Como no saber 100% que la persona que hizo esto no está verdaderamente donde debe de estar, que es en la cárcel. Y en el caso de Jalix, es también como muy alarmante, porque Jalix obviamente escuchó esta historia de su prima. No, la verdad no eran muy cercanas, se veían de vez en cuando, pero pues sí existe esta familiaridad, ¿no? Es una persona que conoces y es una persona que comparte sangre. Jalix tenía un exnovio muy celoso. Cuando la familia de Jalix decide un día ir a comprar mercancía a la Ciudad de México, Jalix se queda sola. Y de hecho, Jalix ya había comenzado una relación con otra persona. Este, y cuando regresan, su hermana la encuentra apuñalada, muerta, asesinada, ¿no? Porque muerta no es la palabra, asesinada. Y, y pues también es un caso muy fuerte. De hecho, Halix también era una mujer que se salía mucho de la norma de lo que debía de ser una mujer. Ella le encantaban los deportes de contacto, entonces en la escuela siempre le encantó meterse a jugar fútbol con los niños, ¿no? Cuando la dejaban. Luego no la dejaban, luego sí, pero cuando podía se metía. Y después decidió que se quería meter a boxear. Y entonces sí, empezó a ir a clases de box. Y es como que algo muy, bueno, que no se escucha tanto, ¿no? Y no sé, me cuesta mucho trabajo también toda esa parte, ¿no? Que ella vio lo que le pasó a su prima y que después le pasara a ella y la impotencia. Aparte, ella le marcó tanto lo de su prima que quiso estudiar criminología. Como que quería poder ayudar en algo al respecto y que le acabara pasando a ella y que no pudiera desarrollarse, se me hace algo gravísimo. Y bueno, también para resaltar que estos 2 casos son los de los casos a los que yo entrevisté, son los casos con los que la justicia ha sido más complicada. Si bien todos los casos son muy complejos y se han tenido que pasar por miles de trabas, estos 2 casos son particularmente más complejos. Y bueno, el último caso es un caso que no puedo tocar mucho justamente por temas legales, pero pues también es un caso lleno de impunidad, lleno de dolor, lleno y siempre son cosas que no entiendes cómo pudieron haber pasado. Son personas tan increíbles, tan importantes, y es complicadísimo entender toda la estela de dolor que han dejado en las personas a las que las amaban y entender por qué pasa esto, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto solamente por ser mujeres? No sé, es algo que todavía me sigue, me vuela la cabeza no poder entenderlo. Y luego, a su vez, ves cada comentario, ves cada actitud machista y de repente se hace sentido que todo esto pase. Mariana, yo te felicito por haber escrito de forma tan increíble estas historias tan difíciles de contar, porque le das voz a cada una. O sea, el libro está escrito en primera persona y lo haces muy bien, que se nota perfecto que cada una de las mujeres es una mujer distinta, con una voz propia. Y me parece increíble cómo logras abordar, o sea, el dolor que vivieron las víctimas, pero que no acabó en la víctima, sino en todos sus familiares, pero también dejas muy claro que estas víctimas eran personas con sueños, con como que les muestras la personalidad de cada una y eso lo hace como realmente el lector se puede dar cuenta que estas mujeres no son números. Entonces, te felicito. Y bueno, al ser temas tan delicados, creo que hasta ahora, por ejemplo, en los periódicos, por ejemplo, en la primera noticia que leíste de Fátima, se abordan luego mucho desde el morbo, ¿no? Y al final genera mucho morbo el saber que fueron asesinadas de una forma tan brutal. Pero ¿cómo le hiciste para que tu libro no cayera en el morbo, sino todo lo contrario? Justo fue como el problema con el que me enfrenté al principio, porque cada vez que yo veía un titular, veía que se fijaba en todo menos en las personas que eran. Y obviamente para la sociedad es muy complicado humanizar a alguien a quien nadie humaniza. O sea, si nada más te cuentan que es un cuerpo desmembrado, violado, lo que tú quieras te va a dar morbo y no vas a pensar ni siquiera en la persona. Y eso es horrible.
Es horrible que quieran buscar números a partir de esto, es horrible el dolor que pueden causar, pero al final es la realidad. Y entonces justamente a partir de lo que dices, de lo que se causaba del morbo, fue que yo quise escribir algo diferente y me quise enfocar entonces en las personalidades. Y entonces en cada capítulo hice un gran esfuerzo por intentar cambiar de voz, cambiar de un poco de persona, intentar meterme lo más posible en sus gustos, en sus ambiciones, en cómo hubiera hablado. Y también esto lo hice muchísimo de la mano de las familias. O sea, fue un trabajo colaborativo en donde yo les pasaba los borradores y me decían, ella sonaría más así, o ella no diría esto, o ella usaría más esto. Y entonces intenté adaptar todo, las metáforas, los adjetivos, el ritmo, para que sonara lo más parecido a ellas. Y te salió increíble. O sea, la verdad, el talento con el que lo escribiste o sea, es un libro completamente distinto a cualquiera de los otros que yo hubiera leído, la verdad. Sí, a mí también me encantó cómo lo escribiste y me encantó también que metieras como también tu voz, o sea, como un poco lo que estabas experimentando en cada momento en las entrevistas, el cómo te sentías, sí, o sea, creo que le da como, eh, sí, como esa profundidad del dolor que estaban sintiendo las personas, el dolor que sientes tú como al acompañarlas en esto. Cuando yo leí tu libro, em, creo que es muy fácil que te pase, o sea, suenan a historias de un loco, ¿no? O sea, como unos vecinos locos mataron a su vecino. Un loco aislado decidió matar a la hija de su pareja, ¿no? Pero suenan como casos completamente como fuera de lo común, ¿no? Pero luego te metes a ver las estadísticas en México y te das cuenta que no son cosas tan raras, sino que todos los días están pasando. Y justo en otros capítulos ya hablamos de cómo muchas veces el sistema puede favorecer o todo lo contrario de como desalentar a las personas a llevar ciertas conductas a cabo, ¿no? Comportarse de cierta forma o no. Entonces, creo que claramente hay algo en nuestra cultura mexicana que hace que estos feminicidios sigan pasando, que se normalicen, que del todo lo que tú leíste, investigaste, de tus entrevistas, ¿qué crees que esté pasando en nuestra sociedad que permita que los feminicidios pasen tanto como pasan aquí en nuestro país? Creo que lo primero, y que también me pasaba mucho como a ti, es que la gente lo intenta extrapolar a que son casos Ujú, aislados. justo. Y entonces no nos damos cuenta, y la primera vez que alguien me lo dijo así directamente y tajante fue justamente Irinea Buendía y me dijo, es que no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado. Y bueno, a mí eso me supercaló, pero es la verdad. Y un poco lo que de las investigaciones que he leído y de lo que he ido entendiendo es que básicamente las violencias van escalando. Y obviamente la sociedad permisiva y condescendiente con las mujeres hace que esto se vaya escalando y no nada más que se escale porque se permite, sino que se escala porque se aplaude. Y entonces comienzan de pequeñas acciones, de un comentario, de un piropo, va subiendo y la violencia se alienta, se aplaude, se permite y cada vez sube más, se deshumaniza tanto a la mujer que es que la mujer ya no se ve como persona y se ve como objeto para uso y desuso de los hombres. Hasta que llega el feminicidio, es el punto más alto de todo este triángulo de la violencia, ¿no? O sea, pero para que llegue al feminicidio no pasa de un día a otro. Son muchos años y muchas acciones que van desde lo más pequeño y llegan hasta lo más alto. Por eso es tan importante no permitir comentarios, no permitir chistes, o sea, creo que como sociedad lo que podríamos hacer es que lo más mínimo que sintamos que algo es machista, aunque se nos llame exageradas o exagerados, o sea, porque también invito a los hombres a que también hagan algo al respecto, porque lo pueden hacer, o sea, porque siempre hay algo que se puede hacer, es decir, oye, eso no está chistoso, ese no es un buen chiste, y verdaderamente esas cosas pueden hacer un cambio, o sea, cuando la violencia se detiene, no llega a escalar hasta el punto más alto, que es el feminicidio. Pero si estamos entrenándonos, y bueno, también entre ellos, o sea, porque no se me hace justo culparnos a nosotras por los feminicidios, pero si como sociedad nos estamos entrenando a que está bien la violencia contra la mujer, y a que se aplaude, y a que el temacho es muy simpático, y a que todos estos chistes, ay no, son chistes y son simpáticos y eres una ridícula y eres una payasa,
se sigue escalando y él es muy chistoso y sabes que ese güey me pasó en las nudes de no sé quién y no manches, es un padrote y se escala y se escala y se escala y llega al punto más alto que es el feminicidio. Pero hay toda una línea de violencias que pasan antes, que pasan algunas veces desapercibidas o se pasan por alto porque no están tan graves y por eso se llega al feminicidio. Y por eso es tan grave y porque tampoco nos damos cuenta de todo el iceberg que hay detrás. Sí, totalmente. O sea, creo que todo el mundo puede decir como, ay, no, son casos aislados o casos muy lejos. Y la verdad es que en el día a día sí podemos ver este tipo de comentarios machistas o sí como objetivizan a la mujer en diferentes industrias. Entonces, creo que justo es muy importante como ir visibilizando estas cosas que tenemos en el día a día porque son el principio de algo que puede ir escalando y hacerse enorme y terminar de esta forma, ¿no? Y te quería preguntar, o sea, tú al principio como que ya te considerabas feminista y te importaba mucho como o sea, estos problemas sociales. ¿Cómo cambió tu forma de ver las cosas cuando acabaste de escribir el libro o en este proceso? Fue un proceso muy doloroso, muy transformador, pero a la vez también sanador, porque, bueno, me di cuenta de todas las aristas que tiene el feminismo. Creo que de lo que más me di cuenta y del especial foco que se debe de tener justamente es que si bien, creo que lo he dicho mil veces, pero como darnos cuenta de las mujeres que están doblemente vulneradas y ponerles especial atención, porque una mujer no puede, yo no puedo ser libre hasta que las demás sean libres y de esta forma. Y entonces quizás a mí nada más es el machismo lo que me oprime, pero puede ser que a otra mujer la discriminación también la oprima. Y entonces, ¿cómo va a ser ella libre si también tiene esta otra vulnerabilidad y esta otra cosa que hace que la opriman? Entonces, creo que eso es algo muy importante, entender las luchas de todas y entender que hay muchas luchas y que cuando luchas por una, se lucha por todas. Entonces, o sea, creo que eso es algo muy importante y no es un feminismo si no nos incluye a todas. Creo que ese es un punto importante. Este, También es importante cuidarnos la salud mental. O sea, creo que, a veces sí hay que dar ese paso y poder decir cuando algo me supera, me tengo que poder cuidar. Y lamentablemente luego es un privilegio poder cuidar la salud mental digo, ustedes lo saben más, ¿no? Ustedes son psicólogas, pero poder tomar esos espacios y priorizarte y decir necesito cuidarme y necesito hacer esto o aquello es importante. Y creo que algo muy complicado y muy importante es que yo, pues, igual y estaba más chiquita, más mensa, lo que tú quieras, pero yo muchas veces me cuestionaba por qué esa mujer no salió de esa relación, que es una cosa horrible y, o sea, y lo pienso y me avergüenzo muchísimo de haberlo pensado, ¿no? Pero, ¿por qué no se salió? O sea, ¿por qué si le están pegando no se sale? Eso es lo lógico de hacer. Y ahorita me doy cuenta que lo intentó salirse de todas las maneras que pueden, pero la cuestión no es de salirse o no salirse. La cuestión es que estas mujeres intentan ser sobrevivientes y entonces entender todo lo que hay detrás de las mujeres que viven en una situación de violencia con sus parejas es algo complicadísimo, complejísimo y como algo súper importante de recalcar, que igual y la gente ya lo tiene súper taladrado, pero creo que vale la pena repetirlo, es que nunca va a ser culpa de la víctima, nunca, 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 no importa en dónde estaba, cómo estaba vestida, no importa absolutamente nada, más que al final la persona que decidió hacer violencia sobre ella. O sea, eso es lo único que importa y la única persona culpable es esa persona. Porque muchas veces me he encontrado con muchos casos y muchos testimonios de personas que se culpan a sí mismas o se culpan que si a la mamá por no cuidar bien o que si al... Y se quiere culpar a todo el mundo menos a la persona responsable, que en estos casos es el feminicida, ¿no? Entonces, verdaderamente poder poner el dedo sobre la llaga y decir, este es el culpable, ¿no? La persona culpable es la persona que ejerce la violencia y nunca, nunca, nunca va a ser culpa de la víctima. Por más que quieran cambiar la narrativa, que si traía la falda acá o que si no sé qué o que si lo que tú quieras, siempre, siempre, siempre es culpa de la persona que ejerce la violencia. Y creo que también para mí y para mucha gente es muy sanador escuchar eso y muy importante también, ¿no? O sea, no hay ninguna excepción, ninguna, absolutamente ninguna excepción. Siempre será culpa de la persona que ejerce la violencia. Me encanta que digas eso y qué importante que hagas énfasis en que no es culpa de la persona. Creo que muchas veces tendemos a culpar a la víctima como por un sesgo de
si yo me pongo pantalón, a mí no me pasaría, ¿no? O sea, como viene un poco de, híjole, qué cosa tan horrible pasó, a mí me da miedo, y como la sensación de, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener control? Ah, claro, es que yo no me hubiera puesto falda, pero nunca fue la falda, ¿no? Ujú. Nunca fue la falda, y qué bueno que hagas énfasis en eso porque luego justo, ¿no? Se comenta mucho de, no, pero la víctima esto, pero ¿dónde estaba la mamá? ¿Pero dónde estaba? Y toda nuestra atención tendría que estar sobre el feminicida. ¿Dónde, o sea, y qué vamos a hacer con el feminicida? Creo que también al hablar de nuestro contexto, algo que fomenta que esto se perpetúe tanto es como la impunidad, ¿no? En los casos que tú escribes, queda claro que cuando se quiso hacer algo para frenar al feminicida, la ley no estuvo ahí. Y al no estar, pasó algo que creo que si se hubiera detenido a tiempo, no hubiera pasado. Yo no sé mucho de leyes, pero desde lo que fuiste leyendo, ¿cómo funciona la justicia hoy en México? Pues, en el momento en el que yo escribí el libro, me puse a hacer mucha investigación y, de hecho, cierro con un último capítulo que se llama ¿Qué podemos hacer? Porque yo dije: "No puedo publicar un libro en donde nada más", bueno, no nada más, en donde estén estas historias y no haya algo que la persona que lo lee pueda hacer para evitar que todo esto siga pasando. Y no, igual y es un granito de arena, igual y no es Superman y no va a salvar el mundo, pero un granito de arena, al final, si se juntan en masa, acaba siendo un cambio, ¿no? Y al final la conciencia es algo importantísimo. Creo que algo que sí podemos hacer y es muy importante es nuestro uso del lenguaje, ¿no? El cómo usamos las palabras para referirnos a diferentes cosas. Como por ejemplo, yo en algún momento, para que no sonara tan fuerte, digo, oye, Irinea, y cuando Mariana se murió, Irinea me frena y me dice, no, es que no se murió, la asesinaron. Y de hecho, Irinea logró hacer una sentencia para que se use la palabra feminicidio y para que se vea con perspectiva de género los asesinatos violentos contra las mujeres, que al final son feminicidios. Pero bueno, así dice la sentencia, que creo que eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo de cosas que nosotros hacemos, cómo se pueden traducir a la ley? Eh, el 98% de impunidad en feminicidios es algo durísimo y esos son de los feminicidios que se denuncian, porque muchas veces el dolor es tan fuerte que ni siquiera hay pues, una energía como para ir a denunciar y a luchar, porque no es algo que denuncias y se resuelve, son luchas de muchos años, son muchas sentencias, son muchos, pues, desvíos de que si pasa con el juez que conoce a esta persona y tal cosa. Entonces, o sea, si bien el sistema de justicia de México, pues, obviamente es muy deficiente, creo que en feminicidios se agravia y mucho. Pero también hay otros sectores de cosas que creo que también importan, como por ejemplo, los servicios de salud en un hospital. Si llega una mujer golpeada, sería muy importante que se haga un chequeo especial para ver si sufre de violencia doméstica, porque muchas veces estas son las últimas personas que interactúan con estas mujeres antes de que ellas probablemente sean asesinadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se deben de hacer? ¿Qué es lo que se debe de checar? Sorprendentemente, hay una estadística muy fuerte que es que el 70% de los feminicidios, cuando se trata de violencia doméstica, antes de que sea el asesinato, hay un ahorcamiento. Y un ahorcamiento es un foco rojo de esto no es que en un año es que es ya. O sea, es que es muy probablemente que el asesinato vaya a ser muy pronto. Entonces, si en un hospital llegan a ver que hay presencia de heridas de ahorcamiento, sería muy importante que este, lleven a la persona que viene al hospital a checarse con psicólogos, con cualquier persona del servicio del sector de la salud que tenga alguna clase de conocimiento al respecto para checar si está viviendo esta situación. Y muchas veces las víctimas no denuncian porque les da miedo su agresor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que el sistema sea más accesible hacia ellas? También algo que pasa notablemente es que cuando una persona sufre de abuso, no se acuerda bien de lo que le pasó. Y entonces pueden cambiar las versiones. Y para ojos inexpertos, esto parece como una persona mentirosa y entonces se desestima su testimonio y se acaba en nada. Y esto, al contrario, se debería de ver como una señal de esta persona probablemente sufrió un trauma, ¿no? Y ustedes que son psicólogas seguramente tienen mil como de estos datos importantes, pero entonces yo creo que sería muy importante también pues tener capacitaciones para todas las personas que tienen o sea, los policías, las personas en un hospital y que no nada más se fijen como que si el golpe fue aquí o acá
y que, o cómo fue, de que me caí de las escaleras, ok, ¿y por qué tienes aquí señales de ahorcamiento? ¿No? O sea, hacer que las cosas hagan sentido. Y no sé, parecen cosas muy tontas, pero yo sí creo que probablemente puedan ayudar a prevenir a que esto pase. Y bueno, también creo que es muy importante como desde nuestras trincheras hacer difusión de diferentes lugares a donde se puede acudir, ¿no? O sea, hay ONGs especiales para las mujeres en donde se puede acudir, se puede pedir ayuda, como que si necesitas ayuda, pídela, habla con alguien, con quien sea. Muchas veces la persona que está ejerciendo la violencia te intenta aislar y te intenta aislar de todas tus amistades, de tu familia, y entonces de esta forma te sientes como que no tienes a nadie más en el mundo más que a esta persona. Entonces sí es muy importante poder acercarte y alzar la voz y poderle decir a alguien necesito ayuda. Y también tú como amiga, como hermana, como amigo, como papá, como mamá, como la persona que tú seas, si notas algo así, ofrecer la mano, ¿no? Y estar ahí. Y aunque en el momento tú sepas que le están pegando a tu amiga y tú sepas que tu amiga está en este ciclo y no puede salir, tú estar ahí para ella, para el momento en el que te pida ayuda, tú puedas ayudarla. O sea, como creo que ver a las personas no tanto desde el lente de juzgar, sino de ayudar y de estar ahí. Sí, justo creo que se me hace importantísimo que todos nos sensibilicemos en estos temas porque cada quien justo, como dices, desde su trinchera puede atacarlo de diferentes formas, ¿no? Desde la salud, o sea, como saber cómo ayudar a estas personas, siendo una buena amiga, justo, o sea, creo que es súper importante que todos lo sepamos para saber cómo ayudar cuando se necesite. Y también te quería preguntar, ¿qué respuesta has tenido de la gente después del libro? O sea, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Qué has visto después? Pues la verdad, cuando yo lo publiqué, como que yo me estaba preparando a toda esta parte machista que seguramente me iban a atacar y me iban a decir de esto y aquello. Y al contrario, no sé si también fue por el gremio en donde se leyó el libro, no sé cómo, no sé por qué, pero la verdad tuve una respuesta muy acogedora. Bueno, primero que nada, las familias, que era quien a mí más me importaba que estuvieran como felices con lo que salía en el libro, lo tomaron muy bonito, de hecho, vinieron algunas presentaciones de los libros, les tocó hablar y entonces fue muy padre, ¿no? O sea, la verdad fue muy lindo, fue, no sé, me llenó el corazón de sentir que, pues, que ellos estaban satisfechos y que no nada más eso, como que querían que se difundiera, quieren que la gente se acuerde de sus hijas, quiere que la gente se enamore de ellas tanto como ellos estaban enamorados, o sea, y las quieran tanto como ellos las querían. Entonces, como que sentirlas en esta memoria colectiva que siento que se ha formado, se me hace como muy importante. Y también recibí respuestas como en ferias del libro y en clubes de lectura muy padres, muy bonitas, de gente que me ha dicho que le ha ayudado. También, especialmente recuerdo la respuesta de una persona, un señor, que me dijo que lamentablemente su hermana fue víctima de feminicidio y que este libro le ayudaba a pensar en ella como, pues, como de esta forma, ¿no? O sea, recordarla de la mejor manera posible, que creía que era una muy bonita memoria y una herramienta muy buena contra el machismo. Y entonces, bueno, a mí eso en especial me hizo hasta llorar porque yo pensaba que con que le cambiara la forma de pensar a una persona, con eso bastaba, pero sentir como que esta respuesta tan acogedora y tan lindo fue algo, pues, sin palabras, ¿no? O sea, a las ferias a las que fui, gente increíble que conocí y gente que, a pesar de que es un libro que cuesta trabajo leer por la violencia y la gravedad de las historias, que al final las recuerden con mucho cariño y con mucho amor y que me digan: "Ay, es que vi a una bailarina y pienso en Renata", híjole, a mí eso me llena, y yo cada vez que escucho una cosa así les escribo a las mamás y le digo: "Karen, alguien pensó en Renata y en esto, y en esto, y en esto". Y entonces ellas también se llenan, y entonces siento que tiene este doble mensaje, ¿no? Uno, porque le da este consuelo a las familias, como algo muy bonito, y otro porque crea conciencia y genera, pues, esta empatía que muchas veces leer una noticia amarillista no te va a dar. No, y te felicito porque de verdad es que es un libro es un libro increíble y se nota en estas respuestas que has tenido de la gente, ¿no? Que de verdad pudiste tocar los corazones de las familias directas, pero también de gente que no conocía a estas mujeres y que de repente se empieza a sentir relacionado con ellos, y que justo les recuerda por algo bonito en vez de solo como por la trágica forma en la que su vida terminó. Y me como que me emociona, me inspira mucho
el que tú decidiste hacer algo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos visto en la noticia y solo nos sentimos mal, pero la dejamos pasar? Y, o sea, qué valiente que fuiste con la mamá de Fátima y dijiste, la voy a entrevistar, voy a escuchar en primera mano una historia súper dolorosa y la voy a escribir. Entonces, muchísimas felicidades. Em, para cerrar, quiero hacer como justo mucho énfasis en esto de que la violencia escala. El IPN sacó como una herramienta que se llama el violentómetro, que es como una pirámide, ¿no? Y te va explicando justo cómo el feminicidio es lo peor que puede pasar, pero está sostenido por violencias menores que están abajo. Entonces, para la gente que nos esté escuchando, es importante poner atención a todos estos otros tipos de violencia, que justo la primera, la más común, la que todos hemos visto tristemente muy seguido, son estas como bromas que denigran a la mujer, burlas, piropos, y desde ahí ya está pasando algo violento, pero no se va a quedar ahí, ¿no? Y la violencia nunca empieza por un golpe. Una persona violenta no te va a golpear nada más la primera vez, sino que después de estas palabras y esta violencia psicológica empiezan empujones, empujoncitos de broma, pero que ya no fueron de broma, jalones, como una caricia que estuvo de más, pero a veces hasta que parece medio sin querer. Entonces también puede ser hasta difícil de identificar y luego ya termina en golpes, en ahorcamientos, en violaciones y pues tristemente en feminicidio. Pero como si alguien que nos está escuchando está viviendo algún tipo de estas violencias o conoce a alguien que también está viviendo, me parece importante darles aquí que tenemos como unos números de emergencia. Entonces, bueno, para cualquier emergencia inmediata siempre pueden llamar al 911, pero también está la Red Nacional de Refugios, que el número es 800-822-4460 y tienen atención las 24 horas a nivel nacional. Y también está la línea de mujeres, que es 0311 o 55 56 58 11 11. Entonces, ahí las tienen y también nos pueden escribir en nuestro Instagram para cualquier cosa de ese tipo. No sé, alguna otra cosa que quieras dejarle a la gente que nos escucha. Pues igual no es nada nuevo, pero como recordar que si alguna vez has vivido algún tipo de violencia machista o de violencia en general, que no es tu culpa y que no debiste de haber sufrido eso y que lo sentimos mucho. Pues bueno, muchísimas gracias por venir, Mariana. Creo que fue súper valioso todo lo que nos contaste. Les recomiendo a todos que lean el libro de Mariana. Se llama Ya no quiero ser valiente. Y y pues muchísimas gracias. Y creo que a todo el mundo le va a servir mucho sensibilizarse más en estos temas y cada quien atacarlo desde donde nos toca. Y para la gente que quiera leer tu libro, ¿dónde lo puede comprar? Está en librerías, en Gandhi, en El Péndulo, también está en Amazon. Y pues sí, de verdad los invito a leerlo y o sea, es un libro complicado, es un libro muy fuerte, pero yo creo que hay cosas más importantes y hay cosas que, a pesar del dolor, las tienes que hacer, y creo que concientizarse de la forma que vean correcto es algo muy importante. Y pues muchísimas gracias por invitarme, fue una plática muy amena y pues muy linda. Muchas Gracias a gracias a ti, ti. Mariana. Y también, si alguien quiere como comunicarse contigo, ¿tienes redes sociales? ¿Hay alguna otra forma en la que te contacten? Sí, pues está mi Instagram, que es @marmorfin, y pues básicamente, y Substack también, también @marmorfin, que ahí también escribo algunas cositas por si a alguien le interesa. Que también ya, ya las leí, se las recomiendo mucho. No, no todos son de estos temas, pero de verdad que Escribe muy bien. sí, tu talento como escritora vale mucho la pena leerlo. Y sí, muchísimas gracias por venir. Gracias, Mariana. Gracias.